Imagina que sostienes entre tus manos un libro antiguo. Sus páginas de vitela exhalan el aroma de 6 siglos de historia. Abres la primera página y lo que ves te paraliza. Plantas que parecen extraídas de un mundo ajeno al nuestro. Mujeres desnudas flotando en líquidos verdes conectadas por tubos imposibles. Diagramas celestes que no corresponden a ninguna constelación conocida. Y por todas partes, un texto elegante y fluido escrito en un idioma que nadie, absolutamente nadie, ha podido leer jamás. Este no es un relato de ficción. Es la realidad del manuscrito Voynich, el documento más enigmático que ha conocido la humanidad. Durante 600 años, este libro ha derrotado a los mejores criptógrafos del planeta. Ha resistido los ataques de la inteligencia artificial más avanzada. Ha sobrevivido al escrutinio de historiadores, lingüistas, botánicos y matemáticos. Y aún hoy, en pleno siglo XXI, permanece tan impenetrable como el día en que fue escrito. ¿Quién creó este manuscrito? ¿Qué secretos guarda entre sus páginas? ¿Por qué resulta imposible descifrarlo? Prepárate para sumergirte en uno de los misterios más fascinantes de la historia humana. Bienvenidos a Génesis Humana. El año es 1912. Un anticuario polaco llamado Wilfrid Voynich se encuentra en un colegio jesuita cerca de Roma, revisando una colección de libros antiguos que la orden religiosa había decidido vender discretamente. Entre manuscritos latinos y tratados medievales olvidados, Voynich descubre algo extraordinario. Un libro relativamente pequeño, de aproximadamente 23 centímetros de alto por 16 de ancho, encuadernado en vitela y repleto de ilustraciones vibrantes en tonos verdes, marrones, azules y rojos. Pero lo que realmente captura su atención no son las ilustraciones, por extrañas que sean. Es el texto. Página tras página de escritura elegante y fluida en un alfabeto completamente desconocido. Voynich, un hombre versado en lenguas antiguas y manuscritos raros, reconoce de inmediato que está ante algo único. Nunca antes había visto nada remotamente similar a aquellos caracteres. No se parecían al latín, ni al griego, ni al hebreo, ni a ninguna de las escrituras orientales que conocía. Dentro del manuscrito encuentra una carta del siglo XVII. Está firmada por Johannes Marcus Marci, un médico de la corte de Praga, y dirigida a Athanasius Kircher, un erudito jesuita famoso por sus conocimientos en lenguajes antiguos. En la carta, Marci explica que el libro había pertenecido al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, quien supuestamente pagó la astronómica suma de 600 ducados de oro por él. Para poner esto en perspectiva, 600 ducados equivaldrían hoy a aproximadamente $90.000. El emperador creía que el manuscrito había sido escrito por Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII conocido por sus estudios en alquimia y ciencias ocultas. Voynich queda fascinado. Adquiere el manuscrito y dedica los siguientes años de su vida a intentar descifrarlo. Contacta con los mejores académicos de su época. Lo presenta en conferencias y lo ofrece a instituciones prestigiosas. Pero nadie logra avanzar ni un milímetro en su comprensión. El libro se convierte en su obsesión, en una promesa que nunca logró cumplir. Muere en 1930 sin haber revelado sus secretos. El manuscrito pasa entonces a su viuda, Ethel Voynich, quien lo guarda en una bóveda bancaria durante 3 décadas. Tras su muerte en 1960, el libro es heredado por Anne Neal, quien lo vende a un comerciante de libros raros llamado Hans Kraus por $24.500. Kraus intenta revenderlo sin éxito. Finalmente, en 1969, desilusionado pero generoso, dona el manuscrito a la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, donde permanece hasta el día de hoy, catalogado como MS-408. Pero la pregunta que nos atormenta es esta: ¿qué hay realmente en este libro? El manuscrito Voynich contiene aproximadamente 240 páginas, aunque existe evidencia de que originalmente tuvo más. Los investigadores estiman que pudo haber tenido al menos 272 páginas organizadas en 20 cuadernillos. Algunas páginas se perdieron antes de que Wilfrid Voynich adquiriera el documento. Lo que sí sabemos es que el orden actual de las páginas probablemente no es el original. El manuscrito fue reencuadernado en algún momento de su historia, y las páginas fueron mezcladas. El texto está escrito de izquierda a derecha en un alfabeto que contiene entre 20 y 30 caracteres distintos, dependiendo de qué investigador lo analice. El sistema de escritura, al que se le ha dado el nombre de Voyniches, fluye con una elegancia sorprendente. No hay señales de vacilación en la pluma. Quien escribió esto lo hizo con la confianza y fluidez de alguien que domina completamente el sistema. No hay tachones significativos ni correcciones evidentes. Es como si el escriba estuviera simplemente copiando algo familiar o escribiendo en su lengua materna. El análisis estadístico del texto revela patrones fascinantes y perturbadores a la vez.
Las palabras del Voynich siguen la distribución de Zipf, una ley lingüística que describe la frecuencia de las palabras en lenguajes naturales. Esto sugiere que el texto no es una simple sarta de caracteres aleatorios. Tiene estructura, tiene lógica interna, pero esa lógica es diferente a la de cualquier idioma conocido. Por ejemplo, ciertos caracteres nunca aparecen al inicio de una palabra. Otros nunca aparecen al final. Algunos pueden duplicarse o triplicarse, mientras que otros jamás se repiten. Estas reglas de combinación sugieren que el Voynich tiene una gramática real, una sintaxis propia. Pero aquí está el problema, esa sintaxis no se parece a ninguna lengua europea, ni asiática, ni del Medio Oriente. Un investigador llamado Stefan Bonfeld realizó análisis estadísticos y encontró que, en términos de distribución de letras y correlaciones, el Voynich se asemeja más al chino mandarín transcrito en pinyin que a cualquier idioma europeo. Pero tampoco es chino. Prácticamente ninguna palabra del manuscrito tiene menos de 2 letras o más de 10. Algunas palabras aparecen solo en ciertas secciones del libro. Otras se repiten a lo largo de todo el documento. Y en ocasiones, la misma palabra común aparece hasta 5 veces seguidas. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero el texto es solo una parte del enigma. Las ilustraciones son igualmente desconcertantes. El manuscrito se divide en 6 secciones claramente diferenciadas, cada una con su propio tipo de ilustraciones. La primera y más extensa es la sección botánica. Contiene 113 dibujos detallados y coloridos de plantas. Cada página típicamente presenta una sola planta grande, con sus raíces, tallos, hojas y flores cuidadosamente representadas. El texto rodea estas ilustraciones con elegancia, evitando cubrir los dibujos. Aquí está el misterio. Prácticamente ninguna de estas plantas puede identificarse con certeza. Algunas se parecen vagamente a especies conocidas. Una parece un girasol. Otra podría ser una violeta. Hay una que se asemeja a una drosera, una planta carnívora. Pero la mayoría son completamente imposibles de identificar. Algunas parecen quiméricas, es decir, combinaciones imposibles de raíces de una planta, tallo de otra y flores de una tercera. Es como si alguien hubiera tomado un manual de botánica y lo hubiera mezclado con su imaginación más desbordada. Varios botánicos han intentado identificar estas plantas durante décadas. Una investigadora llamada Edith Serwood afirmó haber identificado 122 de las 126 especies dibujadas, aproximadamente el 98%. Pero sus identificaciones son controvertidas. Otros expertos argumentan que las plantas son demasiado estilizadas, demasiado fantásticas para corresponder a especies reales. Algunos incluso han sugerido que podrían ser plantas del Nuevo Mundo, de América, lo que implicaría que el manuscrito fue creado después del descubrimiento de Cristóbal Colón. Pero el fechamiento por radiocarbono contradice esta teoría. Sí, hablemos de eso. En 2009, muestras del pergamino fueron sometidas a análisis de radiocarbono en la Universidad de Arizona. Los resultados fueron consistentes en todas las muestras. El pergamino data de entre 1404 y 1438. Pruebas adicionales en 2014 revelaron que está hecho de piel de ternera y que no es un palimpsesto, es decir, no se escribió sobre un texto anterior borrado. El manuscrito fue creado específicamente para este propósito en el siglo XV. Esto descarta muchas teorías, incluyendo la popular idea de que Roger Bacon lo escribió en el siglo XIII. Bacon murió 200 años antes de que se fabricara este pergamino. También descarta la teoría de que Wilfrid Voynich lo falsificó, aunque algunos críticos lo acusaron de ello durante años. El pergamino es auténticamente medieval. Alguien, en algún lugar de Europa Central, probablemente en el norte de Italia, escribió esto a principios del siglo XV. Pero volvamos a las ilustraciones. La segunda sección del manuscrito es astronómica y astrológica. Contiene diagramas circulares complejos con estrellas, soles y lunas. Algunas páginas muestran símbolos del zodiaco claramente reconocibles: Piscis representado por peces, Tauro por un toro, Sagitario por un arquero. Alrededor de estas imágenes hay texto y pequeñas figuras humanas, muchas de ellas desnudas. Las estrellas dibujadas en el manuscrito tienen nombres escritos junto a ellas, pero esos nombres están en Voynich. No podemos leerlos. Un investigador llamado Stephen Bax afirmó en 2014 haber identificado la palabra Cantairon junto a una ilustración de la hierba centaura, y la palabra para Tauro junto a una representación de la constelación. Si Bax estaba en lo cierto, esto sugeriría que el manuscrito mezcla varios idiomas o sistemas de nomenclatura. Pero su trabajo también ha sido cuestionado. La identificación de palabras individuales en un contexto completamente desconocido es extremadamente difícil y propensa al error. La tercera sección, conocida como la sección biológica o balneológica, es quizás la más extraña de todas.
Página tras página de mujeres desnudas, pequeñas figuras femeninas sumergidas en líquidos de colores, conectadas entre sí por tubos y canales que forman complejas redes. Algunas parecen estar bañándose. Otras flotan en lo que podría ser agua verde o algún otro fluido. Los tubos conectan diferentes piscinas o contenedores, creando diagramas que parecen más propios de la alquimia o de algún sistema fisiológico imaginario que de un tratado médico convencional. Algunos investigadores han sugerido que esta sección podría representar el sistema circulatorio o reproductivo humano. Otros piensan que tiene que ver con prácticas balnearias, es decir, baños termales y sus supuestas propiedades curativas, que eran populares en la Europa medieval. También se ha teorizado que las imágenes están relacionadas con la visión mística de Hildegard de Bingen, una monja alemana del siglo XII que experimentaba migrañas severas y describía visiones con corrientes de estrellas y figuras femeninas similares. Pero, de nuevo, estas son solo especulaciones. La cuarta sección es cosmológica. Incluye un diagrama plegable particularmente complejo que muestra 9 rosetas circulares conectadas entre sí. Cada roseta contiene más diagramas, texto y símbolos. Es una de las páginas más elaboradas del manuscrito y también una de las más enigmáticas. ¿Representa un mapa? ¿Un diagrama del cosmos? ¿Un esquema alquímico? Nadie lo sabe con certeza. La quinta sección es farmacéutica. Contiene dibujos de contenedores, frascos y recipientes alineados junto a pequeñas ilustraciones de hierbas, raíces y hojas. Algunos de estos dibujos de plantas parecen ser copias o versiones simplificadas de las plantas de la sección botánica. La disposición sugiere que podría ser una especie de farmacopea, un manual de preparaciones médicas o alquímicas. Finalmente, la sexta sección es puramente textual. Contiene más de 300 párrafos cortos, cada uno marcado en el margen izquierdo con una pequeña estrella. Esta sección se conoce como la de recetas, aunque no sabemos si realmente contiene recetas, conjuros, fórmulas o cualquier otra cosa. El formato sugiere una lista o un compendio de información breve y estructurada. Con toda esta información, con todas estas ilustraciones y páginas de texto, ¿cómo es posible que nadie haya logrado descifrar el manuscrito? La respuesta corta es esta: porque han fracasado los mejores. Durante la Primera Guerra Mundial, criptógrafos británicos y estadounidenses intentaron descifrarlo sin éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito atrajo la atención de algunos de los descifradores de códigos más brillantes de la historia. William Friedman, considerado el mejor criptoanalista del gobierno estadounidense, fundó en 1944 un grupo de estudio dedicado exclusivamente al manuscrito Voynich. Su esposa, Elizabeth Smith Friedman, también experta en criptografía, participó en el proyecto. Friedman y su equipo fueron los primeros en utilizar computadoras para analizar el texto. Transcribieron cada línea del manuscrito en tarjetas perforadas de IBM para hacerlo legible por máquina. Analizaron frecuencias de letras, patrones de repetición, estructuras gramaticales. Pasaron años en este proyecto. Y al final, Friedman llegó a una conclusión sorprendente. Creía que el Voyniches no era un código secreto en absoluto, sino un intento temprano de crear un lenguaje artificial o universal del tipo a priori. En otras palabras, Friedman pensaba que alguien en el siglo XV había inventado un idioma completamente nuevo desde cero, con sus propias reglas gramaticales y sintácticas, sin basarse en ninguna lengua existente. Si esto es cierto, el manuscrito Voynich sería el primer lenguaje construido de la historia, anterior por siglos a experimentos lingüísticos como el Esperanto. John Tilghman, un legendario descifrador de códigos británico que ayudó a romper códigos nazis durante la guerra, también intentó descifrar el Voyniches. Fracasó. Prescott Carrie, otro criptoanalista de élite, no tuvo más suerte. Incluso se rumorea que Alan Turing, el genio matemático que descifró la máquina Enigma, examinó el manuscrito en algún momento. Si lo hizo, tampoco encontró la clave. En años más recientes, la llegada de la inteligencia artificial despertó nuevas esperanzas. Si las máquinas podían vencer a campeones mundiales de ajedrez y Go, si podían reconocer rostros y traducir idiomas instantáneamente, ¿no podrían también descifrar un manuscrito medieval? En 2018, Greg Kondrak y Bradley Auer, científicos computacionales de la Universidad de Alberta en Canadá, utilizaron algoritmos de inteligencia artificial para intentar identificar el idioma del manuscrito. Su sistema analizó muestras de 400 idiomas diferentes extraídas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después de procesar las primeras 10 páginas del Voyniches, el algoritmo concluyó que el 80% de las palabras coincidían con un diccionario hebreo. La noticia causó sensación. ¿Finalmente se había descifrado el manuscrito? Kondrak y Auer intentaron traducir la primera oración usando Google Translate.
El resultado fue, ella hizo recomendaciones al sacerdote, al hombre de la casa y a mí y a la gente. Era gramaticalmente coherente, pero extraño. ¿Tenía sentido? Posiblemente. Kondrak reconoció que necesitaban la ayuda de expertos en hebreo antiguo para verificar sus hallazgos. La respuesta de la comunidad académica fue rápida y devastadora. Medievalistas, lingüistas y expertos en el manuscrito Voynich rechazaron el trabajo casi de inmediato. Argumentaron que confiar en Google Translate para traducir un texto potencialmente codificado en hebreo medieval era metodológicamente absurdo. Señalaron que las traducciones producidas por el sistema eran incoherentes y carecían de sentido histórico o contextual. La teoría hebrea se derrumbó antes de poder consolidarse. Un año antes, en 2017, un historiador llamado Nicholas Hibbs había publicado un artículo en el Times Literary Supplement afirmando que había descifrado el manuscrito. Según Hibbs, el texto estaba escrito en latín abreviado y era un manual de salud femenina. Su afirmación fue rápidamente desacreditada por expertos que señalaron errores fundamentales en su análisis y metodología. En 2019, Gerard Cheshire, un investigador asociado de la Universidad de Bristol en Inglaterra, publicó un artículo revisado por pares afirmando haber resuelto el misterio. Según Cheshire, el manuscrito estaba escrito en protoromance, una forma extinta de lengua romance que precedió al español, italiano, francés y portugués modernos. Su artículo fue publicado en la revista Romance Studies y causó un breve revuelo mediático. Pero, una vez más, la comunidad académica respondió con escepticismo y críticas. Lisa Fagin Davis, una destacada especialista en manuscritos medievales, describió el trabajo de Cheshire como fundamentalmente erróneo. Otros lingüistas señalaron que su metodología era subjetiva y sus traducciones carecían de rigor. La revista que publicó el artículo emitió posteriormente una declaración de preocupación, cuestionando implícitamente la validez de los hallazgos. La teoría del protoromance se unió a la larga lista de intentos fallidos. Y así, año tras año, década tras década, el manuscrito Voynich sigue derrotando a todos los que intentan comprenderlo. Entonces, ¿qué es realmente este manuscrito? Existen varias teorías principales, cada una con sus propios defensores y detractores. La primera teoría es que el manuscrito es un cifrado complejo, un código secreto diseñado para ocultar información valiosa. Esta era la hipótesis de trabajo durante la mayor parte del siglo XX. El problema es que ningún sistema de cifrado conocido del siglo XV o XVI coincide con las propiedades estadísticas del Voyniches. Los cifrados de sustitución simple quedan descartados porque la distribución de frecuencias no se parece a la de ningún idioma natural. Los cifrados homofónicos también son improbables porque el número de símbolos diferentes es demasiado pequeño. La segunda teoría es que el manuscrito está escrito en un lenguaje natural poco común o extinto que simplemente no hemos identificado. Algunos han sugerido que podría ser un dialecto regional del norte de Italia. Otros han propuesto lenguas asiáticas, del Medio Oriente o incluso lenguas indígenas americanas. El problema con esta teoría es que los análisis lingüísticos no han encontrado correspondencias claras con ninguna familia lingüística conocida. La tercera teoría, propuesta por William Friedman, es que el Voyniches es un lenguaje construido, inventado desde cero por su autor. Esta idea tiene cierto atractivo porque explicaría por qué no se parece a ningún idioma natural. Pero plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué alguien en el siglo XV crearía un idioma artificial completo solo para escribir un libro sobre plantas y astrología? ¿Y cómo logró desarrollar un sistema tan coherente y complejo sin precedentes históricos? La cuarta teoría es quizás la más desalentadora, que el manuscrito es un fraude elaborado, una obra sin sentido creada para engañar y vender. Algunos investigadores, incluido Gordon Rook de la Universidad de Keele en Inglaterra, han demostrado que es posible generar texto con propiedades estadísticas similares al Voyniches usando una rejilla de Cardan, una herramienta de encriptación renacentista. Según esta teoría, alguien creó un libro lleno de galimatías con apariencia de significado para venderlo a un comprador crédulo como el emperador Rodolfo II. El problema con la teoría del fraude es que requiere que creamos en un nivel de sofisticación y paciencia extraordinario por parte del falsificador. Crear más de 200 páginas de texto pseudolingüístico consistente, con reglas gramaticales internas coherentes, junto con ilustraciones detalladas y complejas, todo ello sobre pergamino auténtico del siglo XV, habría requerido meses o años de trabajo. ¿Y para qué? Si el objetivo era simplemente vender el manuscrito, ¿no habría sido más fácil y convincente escribirlo en latín con un poco de jerga alquímica estándar? Finalmente, existe una quinta teoría más especulativa, que el manuscrito es un ejemplo de glosolalia, es decir, hablar en lenguas.
Algunos investigadores han propuesto que el Voynich podría ser el resultado de un estado de trance o experiencia mística, en el cual el escriba produjo texto que parecía lingüísticamente estructurado pero que en realidad carece de significado semántico real. Esta teoría se apoya en paralelos con los escritos de Hildegard de Bingen y otros místicos medievales que experimentaban visiones y producían textos en lenguas inventadas durante estados alterados de conciencia. Cada una de estas teorías tiene algo de plausible. Cada una tiene debilidades fatales. Y el manuscrito permanece tan impenetrable como siempre. Lo que hace que el manuscrito Voynich sea tan fascinante no es solo su misterio, sino lo que representa. Es un recordatorio de cuánto no sabemos sobre nuestro propio pasado. Es una humillación para nuestra arrogancia tecnológica. Hemos puesto robots en Marte. Hemos secuenciado el genoma humano. Hemos creado inteligencias artificiales capaces de componer música y pintar cuadros. Y sin embargo, un simple libro medieval de 240 páginas nos derrota completamente. El manuscrito también nos obliga a confrontar los límites del conocimiento humano. Quizás hay cosas que simplemente no están destinadas a ser comprendidas. Quizás hay secretos que se perdieron con la muerte de su autor y nunca serán recuperados. O quizás, y esta es la posibilidad más inquietante, el manuscrito no tiene secreto alguno. Quizás es precisamente lo que parece, un texto hermoso, elaborado y completamente sin sentido. Pero hay quienes se niegan a rendirse. El manuscrito Voynich ha creado una comunidad global de entusiastas, académicos aficionados, programadores, lingüistas y soñadores que dedican su tiempo libre a intentar resolver este enigma de 600 años. Para ellos, el manuscrito es más que un acertijo histórico. Es una obsesión, un desafío, una promesa de gloria eterna para quien finalmente logre descifrarlo. Y quizás ese sea el verdadero poder del manuscrito Voynich. No está en lo que dice, sino en lo que nos hace sentir. Nos recuerda que aún existen misterios auténticos en el mundo. Que no todas las preguntas tienen respuesta. Que la historia humana está llena de huecos y sombras que ninguna cantidad de tecnología puede iluminar completamente. Hoy, el manuscrito reposa en las bóvedas climatizadas de la Biblioteca Beinecke de Yale, digitalizado y disponible para que cualquiera pueda examinarlo en línea. Miles de personas lo han estudiado. Cientos han afirmado haberlo descifrado. Y todos, absolutamente todos, han fracasado en convencer a la comunidad académica. 600 años después de su creación, el manuscrito Voynich sigue guardando sus secretos. Sigue desafiando nuestra comprensión. Sigue susurrando promesas de conocimiento oculto a quien tenga la clave correcta. Quizás tú seas esa persona. Quizás en tus manos, en tu mente, está la solución que ha eludido a generaciones de genios. O quizás el verdadero mensaje del manuscrito sea este, que no todos los enigmas están hechos para ser resueltos. Que a veces, el misterio es más valioso que la respuesta. Porque al final, ¿qué pasaría si alguien descifrara el manuscrito Voynich mañana? ¿Qué pasaría si resultara ser simplemente un tratado médico medieval sobre hierbas y baños termales? ¿O una colección de recetas alquímicas? ¿O peor aún, un fraude elaborado sin contenido real? El manuscrito perdería su magia. Dejaría de ser el libro más misterioso del mundo para convertirse en otro documento histórico más, archivado y olvidado. Quizás por eso, en el fondo, algunos de nosotros secretamente esperamos que nunca sea descifrado. Que siga siendo lo que ha sido durante 6 siglos, un portal hacia lo desconocido, una ventana hacia los límites de lo que podemos comprender, un recordatorio perpetuo de que en este universo racionalizado y cuantificado, todavía existen rincones de auténtico misterio. El manuscrito Voynich no es solo un libro. Es un espejo en el que vemos reflejada nuestra sed de conocimiento, nuestra frustración ante lo incomprensible, y nuestra necesidad humana de encontrar significado incluso donde quizás no existe ninguno. Y eso, en última instancia, podría ser el verdadero secreto del manuscrito. Esto ha sido Génesis Humana. Si este video te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque los misterios de la humanidad son infinitos, y nosotros apenas hemos comenzado a explorarlos.